Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Hola, bendiciones. Profecías bíblicas cumplidas. Si ya se cumplió la mayoría de las profecías, ¿crees que no se cumplirán las que faltan? Los acontecimientos proféticos marcados en la Biblia se han ido cumpliendo uno a uno. Actualmente estamos viviendo tiempos de cumplimientos proféticos finales. Te preguntarás, ¿por qué finales? Bien, porque ya son los últimos encontrados en la Biblia. Ahora estaremos platicando acerca de las profecías ya cumplidas antes de este siglo y otras que nosotros estamos viendo pasar. Por ejemplo, una de las profecías que el mismo pueblo de Dios no creyó fue la diáspora, que quiere decir la dispersión del pueblo judío por diversos lugares del mundo. Profetizado desde los tiempos de Moisés, en el libro de Deuteronomio, Dios bendice a su pueblo, pero también les hace una advertencia. Si nosotros leemos el Deuteronomio 28:58, podremos ver que dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, yo soy tu Dios. En el 28:64, un poquito más adelante, después de que habla de varios mandamientos y varias ordenanzas que está poniendo el Señor, dice, el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Esta advertencia se las dio el Señor. En Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Más adelante, en el 26:14, dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, entonces en el 26:33 dice, esparciré entre las naciones. Bien, esto ya estaba profetizado en la Biblia y lo podemos mirar y podemos mirar que el pueblo aún así fue desobediente porque no creyó en la profecía que estaba ya marcado en las escrituras, en el Antiguo Testamento o en la Torá, que era lo que ellos utilizaban para seguir todas aquellas ordenanzas o mandamientos que el Señor les había dejado como pueblo. En la historia podemos mirar que la primera diáspora que sufren los judíos o el pueblo judío se produjo con el exilio del pueblo judío a Babilonia. Esto fue aproximadamente 600 años antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor conquistó el reino de Judá. Él era el rey de Babilonia. Conquistó al rey de Judá, el reino de Judá, y se los llevó a algunos. En este caso se lleva, dentro de uno de ellos se lleva a Daniel, el profeta Daniel, que sabemos de él porque nos muestra en la Biblia las profecías de Daniel como un gran acontecimiento que marca desde ese tiempo antes de Cristo hasta tiempos que estamos viviendo y tiempos que aún no se han vivido. En esta época es cuando Daniel le clama al Señor cuando estaba leyendo las escrituras del profeta Jeremías y dice, el profeta Jeremías había escrito que 70 años iban a padecer
su pueblo fuera de la ciudad, de su ciudad de Jerusalén. Entonces Daniel le clama al Señor y ahí en ese momento es cuando el Señor le escucha. Esto es tema para otro programa, porque vamos a estar hablando de esas 70 semanas que el ángel Gabriel le trae a Daniel, donde le dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y le habla de ellas. De estas 70, ya 69 semanas ya se cumplieron, pero falta una. Esa semana, ahí hubo un paréntesis, esos son temas de otros programas, pero sí cabe mencionar que es en este exilio cuando se va el pueblo judío y queda el profeta Daniel en Babilonia. Él clama y es cuando el rey, ya en ese tiempo Darío, ya le dice, vamos a dejar que se vayan a Jerusalén y que vayan a construir el templo. Ese templo que había estado antes, que fue el primer templo, que había sido construido por Salomón, el rey Salomón, había sido destruido. Entonces es en este tiempo cuando el rey le dice a Daniel, se te va a dejar que el pueblo vaya y que construyan templo. Es ahí donde se construye el segundo templo, cuando ya regresa parte del pueblo. Ya no vinieron todos porque ya habían pasado 70 años y en 70 años hubieron niños que nacieron ahí, ya ahora adultos, ya abuelos, ya con generaciones e hijos ahí, y ya no regresó todo el pueblo de Babilonia a Jerusalén, sino solo una parte del pueblo. Los demás se quedaron, como decía y profetizaba la palabra, adorando dioses ajenos, dioses que sus padres no conocieron, y ahí se quedaron. Pero una parte del pueblo regresó a Jerusalén y edificaron el segundo templo. Ese es, también vamos a hablar en otro programa acerca de ese templo, ese segundo templo que también fue destruido. Ahora bien, ellos regresan y ese fue el templo, el segundo templo que conoció el Señor Jesucristo. Bien, hablando de esa diáspora, ¿sí? La primera diáspora que se da, también viene una siguiente diáspora que dice que 70 años después de Cristo se produjo otra diáspora, pero ahora sí fue una diáspora donde prácticamente toda la gente, todo el pueblo judío salió y se dispersó por diferentes naciones del mundo. Esta diáspora se da debido a la derrota de los judíos ante los romanos, que dio lugar a un nuevo exilio romano para los judíos. Cito la página web del Atlas de la Biblia, en donde podemos mirar en la imagen, cómo el pueblo de estar en Jerusalén se dispersa por diferentes naciones del mundo. Y estuvieron, ahí pueden mirar ustedes, se fueron a Roma, a África, a diferentes partes del mundo, a España. En España estuvieron un pueblo judío en gran cantidad, que bueno, posteriormente se da igual, hay otra diáspora. Pero todo esto, si ustedes se fijan, se esparcieron por todo el mundo. Y el templo, el segundo templo, fue destruido también. En esta ocasión, el pueblo romano se llevó muchas cosas de oro y todo lo que había en el templo y destruyó el templo. Pero esta destrucción del templo también había sido profetizado, y eso fue profetizado por el Señor Jesús. Cuando estaba el Señor Jesús en la tierra y caminaba con sus discípulos, un día, dice la Biblia, si nos vamos a Mateo 24:1 y lo revisamos, vamos a ver qué dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero en ese momento Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor ha profetizado entonces que ese templo se iba a derribar. Y así fue. Ya nosotros vimos anteriormente, les explicaba que el segundo templo fue derribado por los romanos. Cuando entraron, invadieron Jerusalén, a todo el pueblo lo sacaron y se fueron. A muchos los mataron, muchos murieron. Hubieron ahí algunas situaciones que también eso lo vamos a ver en un programa muy bonito, muy interesante. Pero eso es lo que se da entonces en esta diáspora. Y ahí sí, el pueblo se va y el Estado de Israel o la nación de Israel desapareció. En ese momento ya no se contaba con una ciudad o con un Estado. Los judíos se van y aún en su himno nacional ellos dicen algún día regresaré. Y ellos se van con esa mentalidad, algún día regresaré a mi tierra. Y así pasaron muchos años, más de 1000. En todo esto ellos se van a diferentes países. Yo les mencionaba hace rato, se van a España. Y ahí se da otra diáspora. A pesar de que ya no estaban en su pueblo, sino que estaban viviendo en España, en 1492 fueron expulsados de España por los reyes católicos, precisamente por cuestiones religiosas. En esa diáspora formaron comunidades en otros países, se fueron a Europa, al Mediterráneo Oriental, al norte de África, y así se fueron dispersando y viviendo por otros lugares, adorando dioses ajenos, tal y como está profetizado en la palabra. La más reciente diáspora que se da, esa sucedió cuando Alemania, cuando Hitler viene y matan a aproximadamente 6 millones de judíos. Esto se da en la Segunda Guerra Mundial y pues fue cuando se le llamó el Holocausto. Y ahí también matan a los judíos y ellos anhelaban y deseaban regresar o tener un pueblo. Para esto ya las tierras de Israel ya las habían invadido otras naciones. En este caso, ahí estaban los palestinos, que son los que hasta el día de hoy tienen pleito con Israel. Pero fíjense cómo en la misma palabra el Señor ya les había dado una palabra de profecía. Y ahí es cuando se da el aliyá. ¿Qué es el aliyá? El aliyá es una palabra hebrea que significa subir. Hoy esta palabra ha llegado a significar el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Todo esto, les comento, está profetizado en la Biblia. Si nos vamos a Zacarías, que también fue un profeta, Zacarías 10:6, ahí dice, porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José. Estaba hablando de todo ese pueblo, todo el pueblo de judío, ¿verdad? Que había salido y que se habían ido. Y dice, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. También Jeremías, el profeta Jeremías, en 31:8, dice, he aquí que yo los haré volver de la tierra del norte y los reuniré de los últimos confines de la tierra. Ahí estaba hablándoles el Señor y diciéndoles si ciertamente van a ser dispersados a causa de su rebeldía y de su desobediencia, pero yo tendré piedad de ellos y los haré volver. Esa profecía, también en el mismo libro de Jeremías 31:10, dice, oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber a las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reúne y lo guarda como un pastor a su rebaño. Qué bendición, qué palabra. De todo esto, los judíos que habían sido dispersados, muchos
tenían esa palabra y la guardaban en su corazón y sabían que un día el Señor los iba a regresar. Los iba a regresar a ese pueblo, a esa tierra tan añorada que ellos tuvieron por más de 1000 años. Fue entonces que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, se sentaron diferentes países a dialogar de todo lo que estaba sucediendo y que precisamente había un pueblo que no tenía tierra. Ahí David Ben-Gurión, que fue el líder que encabezó todo lo que fue el lograr conquistar la tierra que Dios les había dado, fue el 14 de mayo de 1948, cuando la Organización Internacional de las Naciones Unidas hace una reunión y ahí se establece y ahí se dice entonces que el pueblo judío tendría sus tierras. Ahí muchos países ofrecieron sus tierras, incluyendo Argentina, pero no. El pueblo quería regresar a aquellas tierras donde fluían leche y miel, que fue la que el Señor les ofreció y les dio desde las épocas de los patriarcas. Entonces es a partir de ese tiempo cuando, les vuelvo a repetir, 14 de mayo de 1948, después de todas las gestiones que hizo David Ben-Gurión, recibe la declaración de la independencia del nuevo Estado de Israel por parte de la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Voy a citar algunas páginas web en donde pueden encontrar todas las páginas que estoy citando, las van a encontrar en el pie del video que estoy dejando. Y me gustaría que vean solo los encabezados. Por ejemplo, podemos ver El Mundo Cristiano, como ahí menciona que ese pueblo judío regresa, y estamos hablando de años actuales, o sea, el 2020, el 2021, desde esa época que convocan los líderes de Israel a todo aquel pueblo judío que quisiera regresar, que regresen. Y ahí es donde y hay noticieros y hay encabezados que nos mencionan. El otro es, por ejemplo, hay una página del comercio, que también se las dejamos en el pie de página y les vamos a dejar otros, donde habla del pueblo de Israel regresando a su tierra prometida. Ahora bien, yo les mencionaba que hay otra profecía, ¿sí? Que esa profecía estamos todavía para verla cumplida. Esa es una profecía de que habrá un tercer templo. Y dice la Biblia que en el tiempo final, que todavía no lo hemos visto, pero que ya estamos próximos en verlo, en ese tiempo se va a construir un tercer templo. Lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses 2:4. Y dice ahí, y les voy a mencionar esto, y habla del anticristo, que todavía no lo hemos visto, pero que ya está preparándose la plataforma para que aparezca. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pero el templo del pueblo judío ahorita no existe. El templo que le habían hecho a Dios no existe. Entonces, ese templo va a ser construido. Igual en el Apocalipsis lo dice, que va a estar ahí el templo de Dios. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer. Y es muy interesante mirar cómo esa profecía que no se ha cumplido, pero que lo vamos a ver. También el libro de Daniel lo menciona, por eso yo les decía, Daniel abarca desde las épocas del inicio de los patriarcas hasta ahora. Y ahí dice también, en Daniel 9:27, que ahí se construirá un templo donde estará la abominación horrible o desoladora. Esa es la profecías cumplidas y profecías por cumplirse. Y tenemos aún más que vamos a estar mirando en siguientes programas. Yo les bendigo y en el nombre del Señor Jesucristo les mando muchas bendiciones, les agradezco su tiempo y hasta pronto.